Hace varios años ya hubo una noticia que fue reconocida por muchos lugares del mundo. Allí por el 2010, en agosto de hecho, en el país vecino de Chile, en una mina, 33 mineros quedaron sepultados después del derrumbe de esta mina. Seguramente usted lo recuerda, ¿verdad? Es muy reconocido porque hasta una película creo que se hizo de esta. La idea es la siguiente. Aquellos 33 mineros, aquel día, se encontraron que su vida corría muchísimo peligro. A más de 600 metros de profundidad, pasaron 69 días allí, prácticamente, ¿qué veían ellos? Que su muerte estaba muy próxima. Nos imaginamos, nos ponemos un poquito en el lugar de cada uno de ellos. Padres de familia que tal vez pensaban, ¿y ahora mi familia qué va a ser de estos? ¿Alguien nos rescatará? ¿Cuánto tiempo de aire, de alimento, de agua nos quedará? ¿Cuánto podremos sobrevivir? ¿Va tomando la idea? Bueno, esto fue hasta que de alguna manera comenzaron las autoridades hasta llegar a aquel lugar de alguna manera y el mensaje fue claro: los vamos a rescatar. Qué alivio habrían sentido, ¿no es cierto? Los vamos a rescatar. Quédense tranquilos. Bueno, el alivio fue cuando allí el día 68 vieron que por fin comenzó a llegar una cápsula. ¿Por qué les menciono esto? Porque aquella cápsula era el medio que ellos tenían para salir nuevamente a la superficie. ¿Se imaginan? Vale decir que para poder salir tenían que prepararse psicológicamente, físicamente. Eran 600 metros más o menos. Imagínense usted allí en esa cápsula. Si por ahí usted le tiene un poquito como de miedo a estar encerrado, la claustrofobia uno diría, hay que prepararse psicológicamente, ¿no es cierto? Y si tiene unos kilos como yo, bueno, tal vez habría que adelgazar un poquito, uno dice. Bueno, la cuestión es que había que cumplir algún tipo de requisitos para poder salir en esa cápsula. Volvemos a la pregunta. Piense que usted está en aquel lugar. ¿Cómo se habría sentido sin escuchar aquella voz que le dice: quédense tranquilos, los voy a rescatar? Bien, pronto se nos liberará de la angustia mundial. Ese es el tema y está muy relacionado. Ya lo van a notar ustedes por qué. A los cristianos, a los testigos de Jehová principalmente, se nos ha enseñado esto, que viene un tiempo de angustia, que vamos a pasar por una gran tribulación, como la cual no ha habido una, y debemos estar preparados, porque la realidad es esa, ¿no? Por lo menos a mí me pasaba, no sé si alguien comparte esta idea. Yo escuchaba hablar de la gran tribulación y sentía un aire helado por la espalda y decía: ay, ¿sí o no? Bueno, entonces me quedo tranquilo, no soy el único. Hasta que uno va aprendiendo, se va dejando enseñar y el esclavo nos ha dicho, la Biblia nos ha dicho, que es el tiempo nuestro de liberación. Así que vamos a analizar esto. En este discurso vamos a ver 4 puntos importantes: que hay una promesa bíblica de liberación, que existe un modelo de cosas que van a pasar en el futuro, como también sucedió en el pasado, que tendremos que superar con la ayuda de Jehová este tiempo de angustia que se avecina, y como aquella cápsula para los mineros, nosotros también tendremos que prepararnos, cumplir con algún tipo de requisito. Así que si es ustedes de anotar, se los vuelvo a mencionar. Una promesa bíblica de liberación, un modelo de cosas que pasarían en el futuro, cómo vamos a superar el tiempo de angustia y cómo debemos prepararnos desde ahora. Vamos con el primer punto, ¿le parece? Acompáñeme, busque junto conmigo en la segunda carta de Pedro. Mire qué interesante es analizar
todas las escrituras, como hoy dice en la atalaya, ¿no? No queremos robarle material al hermano que la conduce. Pero mire qué interesante, vamos a buscar segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 5. 4 y 5 leemos, y note allí la promesa que hace nuestro Dios. En efecto, Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que los echó en el Tártaro, encadenándolos en profunda oscuridad a fin de reservarlos para el juicio. Agrega el 5. Tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo, pero mantuvo a salvo a Noé, predicador de justicia, junto con otras 7 personas cuando trajo el diluvio sobre un mundo de gente irreverente. Y tal vez usted se pregunte y diga, ¿y cuál es la promesa? Bueno, es cierto, Jehová trajo un castigo sobre los ángeles y sobre las personas aquí en la tierra que no hacían su voluntad, que eran personas injustas. Pero notó el versículo 5, dice, mantuvo a salvo a Noé, predicador de justicia. Vale decir que hay una promesa allí que está registrada en la Biblia y noto como la nosotros también. Mire, de vuelta a la página, ubíquese en el capítulo 3, por favor. Lo invito allí. Por inspiración divina, ahora el apóstol deja esto para nuestro beneficio. Capítulo 3, versículos 5 al 7. Ellos pasan por alto a propósito este hecho, que hace mucho tiempo hubo unos cielos y una tierra sólidamente establecida fuera del agua, y en medio de las aguas por la palabra de Dios. Y que por esos medios el mundo de aquel tiempo fue destruido al ser inundado con agua. Pero por esta misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados para el fuego y guardados hasta el día de juicio y de la destrucción de la gente irreverente. Perdón. Así que notó, ¿no es cierto? Según el capítulo 2, muestra lo que hizo Jehová con los ángeles y con las personas. Hablamos de cuando el diluvio terminó con aquella gente impía. Pero ahora en el capítulo 3 muestra nuestro futuro, que también va a suceder algo de la misma forma. Va a destruir nuestro Dios a la gente irreverente, aquella que no hace su voluntad, aquella que Él ha considerado que no son justos, como lo fue Noé y aquellas personas, su familia, que solo se salvaron. Y uno tal vez se pregunte, ¿pero esta promesa tiene un fundamento? ¿Podemos confiar en esta? Bueno, ahí está justamente la clave. Noé y su familia. Allí para el año 2369 antes de la era común fueron los únicos que volvieron a tocar la tierra. Allí se cumplió la promesa en primera instancia. ¿Y qué hay del futuro? Bueno, ubíquese junto conmigo y aquí está. Vamos a sacarle un poquito el jugo a la Biblia hoy también. Ubíquese Salmo 37. Mire lo que dice, por favor, los versículos 39 y 40. La salvación de los justos viene de Jehová. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Jehová los ayudará y los rescatará de los malvados y los salvará porque se refugian en él. Tenemos un Dios que jamás miente, ni ahí está el requisito. Los justos van a ser protegidos en el tiempo de angustia. Jehová los va a rescatar. Qué promesa tan bonita, ¿no es cierto? Así que tenemos lo que sucedió, lo que muestra que va a suceder y la garantía de que las personas justas pasarán con vida esta gran angustia. Bien, así que hemos hablado de la primera parte, la promesa, la tenemos clara. La promesa está. Nosotros debemos beneficiarnos. Hablemos del modelo de cosas, de lo que va a pasar en el futuro. No es el propósito de asustar a nadie, sino ver cómo nos preparamos para esa liberación. Recién citábamos de segunda de Pedro, así que si lo tiene allí, vuelvo al capítulo 2 y márquelo, por favor, o téngalo en su aparato electrónico. Vamos a leer ahora los versículos 6 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 2,
6 al 8 dice allí, y al reducir a ceniza las ciudades de Sodoma y Gomorra, las condenó. Y así le puso un ejemplo a la gente irreverente de lo que va a pasar. También rescató al justo Lot, que estaba muy angustiado por la conducta descarada de los malvados. Porque día tras día aquel hombre justo tenía su justa alma atormentada por las cosas malvadas que veía y oía mientras vivía entre ellos. ¿Cómo se sentía Lot, aunque sabía que podía contar con la protección de Dios? Angustiado, preocupado, atormentado por todo lo que sucedía a su alrededor. ¿Cómo nos sentimos hoy nosotros? Bueno, aunque tenemos una promesa muy bonita, sufrimos por el entorno. Nos angustiamos porque es algo normal, común. Un papá de familia, una mamá con hijos se preocupa por el futuro, ¿verdad? Esto es lo que le sucedía a Lot. Aunque tenía la promesa que como persona justa podría salvarse, lo atormentaban todas estas circunstancias. Y allí, como decíamos, el apóstol Pedro vio esto como un modelo, lo que tenía que suceder. Márquelo porque vamos a seguir analizando luego. Así que, por compasión, Jehová le mostró a Lot y su familia lo que tenía que hacer. De hecho, la Biblia muestra, el Génesis capítulo 19, muestra que como se demoraba Lot, su familia, Jehová envió ángeles. Ahí actuó la compasión de él. Literalmente dice la Biblia que lo tomaron de las manos y lo sacaron. Bueno, allí los yernos de este perecieron, porque parecía que era un hombre que estaba bromeando. ¿Le hicieron caso? Y no le hicieron caso. Así que tan solo Lot y sus hijas salieron de aquel lugar. Usted sabe lo que le pasó a su esposa, ¿no es cierto? Bien, así que tenemos precedentes que muestran que por compasión Dios actúa por los justos, aunque tal vez se demoren un poquito, Él les ayuda. No pasa nada. Pero Pedro, note lo que dice el versículo 9, si todavía tiene allí abierto, nos muestra esto como un ejemplo y nos da en cierta manera tranquilidad, porque dice allí, así que Jehová sabe rescatar de las pruebas a las personas que le tienen devoción y reservar a las personas injustas para que sean destruidas en el día de juicio. ¿Todavía nos da miedo la gran tribulación, todo lo que tiene que suceder? Y aquí muestra que Jehová sabe rescatar de las pruebas a las personas que tienen devoción. Así que no debería preocuparnos, nada. Ya vamos a analizar un poquito por qué. ¿Cómo sigue actuando el pueblo de Jehová en este tiempo? En imitación a lo que hizo Jehová, cuando tomó allí de la mano, literalmente con sus ángeles a Pedro. Bueno, usted lo sabe bien. Por compasión, nuestro Dios sigue avisando, advirtiendo mediante sus siervos, mediante una clase angelical que es la que dirige la obra, advierte a las personas de lo que tiene que ocurrir. Durante la pandemia, ¿hemos dejado de hablar? ¿Se ha dejado de llevar el mensaje? Muy por el contrario. En este modelo de cosas de los 3 años que hemos sufrido, se ha mostrado lo que puede pasar en una gran tribulación, ¿no es cierto? Pero en ese momento, alguien dijo alguna vez, y qué bueno es meditar en esto, que ahora Jehová nos ha permitido hasta llegar al interior de las casas, por teléfono, por internet, por carta, y la obra ha seguido adelante. ¿Cuántas personas han conocido la verdad en la pandemia? Así que por compasión divina, Jehová ha visto bien seguir llevando este mensaje. Y lo hemos estado haciendo así. En este tiempo se destaca ese gran celo de los mensajeros que está utilizando Jehová. Y nosotros estamos entre ellos, ¿verdad? ¡Qué alegría! Así que tenemos en esto promesa de liberación, el modelo, y ya tenemos fresco lo que tiene que suceder. Pero vamos al corazón del discurso. ¿Cómo vamos a superar el tiempo de angustia? ¿Qué sucederá? A veces la mente humana va más allá, ¿no es cierto?
Sí, está todo muy bonito, la promesa está, pero yo quiero saber. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, aquí va a estar la clave. No le voy a decir ni el día ni la hora porque yo no la sé. Pero sí la Biblia nos dice qué tenemos que hacer y cómo se va a desarrollar esto. Busquen el libro de Daniel. Vamos a ubicarnos en el capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1. Y aquí está la esencia de todo lo que va a suceder. En este solo versículo. Dice allí, durante ese tiempo, al que señala la Biblia como gran tiempo de angustia, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de pie a favor de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia como el que no habrá habido desde que comenzó a existir una nación hasta ese tiempo. Durante ese tiempo se salvará tu pueblo, todo el que esté anotado en el libro. Téngalo marcado allí porque lo vamos a analizar. Mire qué interesante. Se menciona 3 veces allí en este versículo el tiempo y tiempo de angustia. Este tiempo, perdón, este tiempo de angustia está muy relacionado con lo que hemos escuchado hablar de la gran tribulación, Mateo 24, 21. Es lo mismo, es la misma gran tribulación, este gran tiempo de angustia. Por eso decía en principio, ¿cómo se siente usted o cómo nos sentíamos aquellos que hace 30 años atrás escuchábamos hablar de la gran tribulación? Bueno, este gran tiempo de angustia es el que aquí se menciona. No hay nada igual, nada será ni siquiera parecido. Cuando comience a acontecer esto, la gran tribulación o el gran tiempo de angustia, mire lo que va a acontecer. Aunque la Biblia predice que la bestia o las Naciones Unidas tienen que terminar, aquello va a marcar un tiempo trascendental en la historia. Si usted debe tomar nota, anote por favor la atalaya del 2013, del 15 de julio, mostró un paralelo acerca de lo que tiene que suceder y marca un precedente en la historia, mencionando que se va a atacar a Babilonia la Grande, de las Naciones Unidas, la bestia salvaje, lo que tiene que ocurrir. Marcó aquella revista algo como suceso que va a marcar el comienzo de la gran tribulación. El Señor Jesús dijo en Mateo 24, 15 y 16, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, como se habló de ella por medio del profeta Daniel, iba a estar de pie en un lugar santo. Mire qué interesante. La atalaya dijo, entonces aquellos que están en Judea tienen que huir a las montañas. Pero ¿qué fue el lugar santo que ellos pensaban en ese momento? Bueno, en aquellos tiempos, no en el futuro, era simplemente tener que huir. Era el lugar santo para ellos. ¿Está bien? Lo estaba mencionando así, en ese momento. Como sabemos, estas palabras se cumplieron por primera vez en el año 66, cuando el ejército romano, la cosa repugnante, estuvo allí de pie, en ese lugar santo, según ellos, cuando se ataca a Jerusalén y su templo. Ahora, en un segundo cumplimiento, la Organización de las Naciones Unidas, la cosa repugnante de la actualidad, estará de pie en un lugar santo que crea la cristiandad, que así lo será. Entonces es cuando se atacará a Babilonia la Grande. Por eso dice, ellos creerán que es un lugar santo. Qué interesante este dato, porque de ahí comprendemos que cuando esto suceda, será el comienzo de la gran tribulación, porque Jehová estará dominando los asuntos, los estará manejando a tal grado que ahí es donde entra la siguiente parte. Sigamos, mire, volvemos al versículo 1. Durante ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de pie a favor de tu pueblo, y habrá un gran tiempo de angustia como el que no se ha hablado. Pero mire lo que dice, durante ese tiempo, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios?
se salvará. Vale decir que como Jehová está dominando los asuntos, mediante el gran príncipe que ya está puesto de pie, saldrá a favor de todo su pueblo. Qué lindo. Entonces, ¿nos causa miedo hablar de la gran tribulación? No, por el contrario, si va a ser nuestro día de liberación, si va a ser el momento en que Jehová, mediante su rey, nos diga, bueno, listo, este es el momento, prepárense. Pero claro, ¿vio? La atalaya del 2012, del 15 de abril, dice que debemos obedecer estrictamente las instrucciones que nos vierte el esclavo Philip Prudente. Así que salvación, sin embargo, tenemos que ser considerados justos, obedientes. ¿A quién? A la clase del esclavo Philip Prudente, que es quien está siendo utilizado por su Hijo Cristo Jesús. Este tiempo de angustia, ¿cuándo va a concluir? ¿Cuándo concluirá? ¿Qué le parece? Bueno, vamos a encontrar la respuesta. Volvemos al libro de Daniel. Ahí es cuando dice, ¿lo tiene? En aquel tiempo el príncipe se pondrá de pie. En ese tiempo, bueno, va a ser cuando el Señor Jesús termine con todas aquellas naciones, aquellos pueblos que no hacen la voluntad de Dios. Por lo tanto, será cuando termine la gran tribulación. Nunca más problemas. No habrá de qué preocuparse ya jamás. Miren, lo mostramos de esta manera. Un libro muy antiguo que tal vez ya esté guardadito en nuestro armario es Las Profecías de Daniel. ¿La recuerda? Bueno, tal vez ahora cuando lleguemos a casa lo sacudimos un poquito, lo leemos. Página 288, mire lo que mostró. Allí se hace mención a Miguel, se lo llama como el gran príncipe y encontramos que se le da dos predicciones distintas a este nombre. Por un lado, se señala que estaría plantado o a la espera, como cuando a un rey está a favor de su pueblo, se lo nombra. Pero también alude al tiempo que está o se pone de pie para salir a batallar. ¿Se imagina un príncipe, un rey siempre que esté de pie? No, siempre uno lo ha visto sentado en un trono, ¿no es cierto? Y vienen sus súbditos, le preguntan, atiende caso. Pero cuando un príncipe, lo mostró el libro, se pone de pie, es para salir a batallar. Es para entrar en acción. Y el libro mostró allí claramente que es el momento en que Jesús sale a destruir a todos los enemigos de su Padre. Por lo tanto, terminará este tiempo de angustia allí cuando pasemos la gran tribulación. Se acabarán allí los problemas. Pero claro, decíamos, no tenemos que angustiarnos, tenemos que estar preparados. Y ese era el cuarto punto, ¿no es cierto? ¿Cómo hemos de prepararnos? ¿Qué le parece? ¿Cómo podemos prepararnos? Bueno, es muy sencillo. Volvamos, por favor. Vamos a encontrar la respuesta. Daniel, capítulo 12, pero ya no vamos a profundizar en este versículo, sino que queremos rescatar la parte final del versículo 1. Dice, durante ese tiempo se salvará tu pueblo, todo el que esté anotado en el libro. Así que uno se imagina a Jehová, a sus ángeles, anotando a uno por uno de sus siervos justos, fieles, leales, que ya se han preparado. ¿Le gustaría que su nombre esté allí? Claro que sí, ¿no es cierto? Claro que sí. Este libro representa el recuerdo que Jehová guarda de quienes hacen su voluntad. Este libro es el que tiene allí registrado la promesa de nuestro Dios y que ha preparado para que estemos conscientes, preparados para el tiempo del fin y que preparemos también nuestra mente, nuestro corazón para saber cómo actuar. Busque por favor en el Salmo 37, mire el versículo 28. Dice allí, porque Jehová ama la justicia y no abandonará a sus leales.
Ellos siempre serán protegidos, pero los descendientes de los malvados serán eliminados. Qué linda promesa, ¿no es cierto? Ser considerados personas justas, y ahora Jehová, a la vez que nos da su garantía, nos da palabras de aliento. Ustedes son mis protegidos. A ustedes les voy a cuidar cuando la gran tribulación. A ustedes les voy a dar los recordatorios y los requisitos para saber cómo prepararnos. Veamos cómo nos preparamos. Sigamos en Segunda de Pedro. Dejamos que la Biblia nos diga directamente qué hacer. Ubíquese, leíamos del capítulo 2. Ahora vamos a ver el capítulo 3, lo que dice los versículos 10 al 13. Y tal vez estas palabras les resuenen porque las hemos citado muchas veces a las personas a quienes les llevamos el mensaje. Segunda de Pedro 3:10 al 12 dice, al 13, sin embargo, el día de Jehová vendrá como un ladrón. Ese día, los cielos desaparecerán con un estruendo y los elementos, estando intensamente calientes, se disolverán. Y la tierra y las obras que hay en ella serán puestas al descubierto. Ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios, mientras esperan y están muy pendientes de la presencia del día de Jehová, mediante el cual los cielos serán destruidos por las llamas y los elementos se derretirán por el intenso calor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, estar muy pendientes. Como dice allí el versículo 11, sobresalir una clase de personas. Antes lo tomábamos a manera de pregunta esto, ¿no? Después el esclavo lo cambió y nos dio a entender que es algo que sobresale, que está diferenciado del resto. Lo imaginamos así. Usted esposa, usted mamá, está esperando al esposo, a los hijos que vienen de la escuela o del trabajo y le prepara el alimento que a él le gusta. Y llega este esposo y dice, ¡oh, qué plato que me hiciste! Sobresale, es distinto, es diferente. Como personas que le servimos a Dios, tenemos que ser esa clase de personas distintos que tenemos actos santos de conducta, hechos de devoción piadosa. Cuando tenemos esto en mente, bueno, nuestro nombre se va consolidando allí en el libro de la vida. Por lo tanto, presente su promesa, las garantías y sabiendo cómo Él va a actuar en el momento oportuno. Así que, para ir entrenándonos, tenemos que hacer 4 cosas importantísimas, hermanos. Así como aquellos mineros que tuvieron que prepararse psicológicamente, físicamente para salir, pues estaba su vida en juego, nosotros tenemos que tener en cuenta 4 cosas o 4 principios. El primero se encuentra en Mateo 28, 19 y 20. ¿Recuerda lo que dice? Bueno, tenemos que seguir obedeciendo, estudiando la Biblia, enseñándola a otras personas, enseñando lo que allí dice, poniéndola en práctica y lograr que ellos se dediquen y se bauticen. Por otro lado, primer libro de las Crónicas, 29:17, dice que estamos separados para un servicio. Habla de la santidad de nuestro Dios, que Dios examina nuestro corazón simbólico, nuestro entero ser, para saber lo que pensamos, lo que hacemos. Él tiene ya su libro preparado y nos ha hecho un examen para saber cómo actuamos. Por lo tanto, como tercer punto, dice que tenemos que orarle constantemente, con intensidad. Filipenses capítulo 4. Y los versículos 6 y 7 dice que no tenemos que inquietarnos. Si tenemos confianza en Él, no debemos inquietarnos. En esto tiene mucho que ver que el diablo no nos engañe con promesas o con cosas pequeñas, como lo dice el examinando para hoy, que nos dé algunas cositas materiales y que nos enamoremos de esta y dejemos de lado el reino. Y como cuarto punto, no dejemos de asistir a las reuniones. ¿Ve? Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 cobran mucho valor en este tiempo. Hemos pasado la pandemia, podemos reunirnos presencialmente, vamos a las asambleas,
Qué bueno que todavía tenemos el Zoom por algunos hermanos que no pueden venir, pero si yo puedo asistir, si soy joven y puedo estar presente, ¿qué será mejor? ¿Ver por Zoom desde la cama o estar presente en el salón del reino o en el salón de asamblea? Bueno, es algo que cada uno de nosotros debe ver, debe meditar en esto. Por eso dice allí, no dejando de asistir a las reuniones. Cuando está la posibilidad de hacerlo, ¿lo hago? Bueno, de eso va a depender que nuestro nombre se encuentre allí en el libro. Bueno, ¿y qué le pareció entonces? ¿Pensó ya si usted estuviera en aquel lugar, allí a 600 metros? ¿Qué haría? ¿Pensaría, pensaría cuánto tiempo me queda? ¿O pensaría cómo prepararse? ¿Pensaría tal vez, está mi nombre escrito en el libro de la vida? Escucho que Jehová me está diciendo, te voy a salvar, pronto se terminará todo esto. Pronto aquellos que aunque estamos angustiados por las cosas que suceden a nuestro alrededor, recordamos la promesa, Jehová salvará al justo. Y eso es lo que debemos tener en nuestra mente y sobre eso tiene que girar nuestra vida. Por lo tanto, hacemos muy bien en recordar su promesa, tenerla presente y actuar en armonía.